Buenas noches, doctor. Alumnos, buenas noches. Van a disculpar. Estamos muy lento. Ingresé prácticamente a las 7:25, pero miren, recién se ha activado. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alumnos se escucha? Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor, se le escucha. Ya, no les decía, van a disculpar, miren, he intentado ingresar al WhatsApp a las 7:25, se ha tardado bastante. Eso le estaba hablando su compañera. Bueno, estamos con 43 alumnos. Me gustaría que 44 inviten a sus otros compañeros, por favor, y al final voy a llamar lista ya. Hoy no pude asistir a la clase presencial porque tenía una cirugía de emergencia. Esta es la última clase, alumnos. Ya la siguiente semana, la próxima clase va a ser el examen final. Busquen la fecha, ya coordinemos para qué fecha podemos hacerlo. Me gustaría hacer los primeros días de diciembre, pero ya vamos a ver. Ya yo estoy viajando del 7 al 15 de diciembre, no voy a estar. Entonces sería antes del 7 si podemos hacerlo, o si se puede dar después del 15, pues no. ¿Está bien? Véanlo. Sería del 7, doctor. Antes del 7. Ya, entonces defínalo, me dan la que no sea viernes, no hay un día podemos hacerlo, como ya no hay clases, podemos hacerlo en el aula de la capilla cualquier día, ya nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Perfecto, doctor. Alumnos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar de un eh, de un tema muy interesante. No sé si han visto esta película. La película, God se llama. Una película antigua muy bonita y vamos a hablar de su actor, ¿no? Peter Sweet. Este era un actor muy famoso en los 90 hasta casi al 2000 y a sus 56 años quedó así por una enfermedad que yo les había dicho desde un principio de la asignatura, de un tema muy... están viendo la diapositiva, ¿no? Miren, por un tema muy delicado, una de las enfermedades más letales, más complicadas, que es el cáncer de páncreas, ¿no? Peter en una Navidad tuvo un dolor abdominal leve, ¿no? Entonces tomó un vino y le hizo mal, al día siguiente fue al médico, un control normal para ver qué había pasado. Y cuando ya lo vieron, le hicieron los estudios y ya estaba con tumor en el páncreas. Él sobrevivió 2 años la quimioterapia, ¿no? Después de la quimioterapia y todo el tratamiento quedó así, ¿no? Como es una enfermedad letal, como lo vamos a ver, no falleció a sus 58 años. Vamos a hablar, alumnos, del cáncer. ¿Me están escuchando, no, alumnos? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Por favor, quiero que Sí, doctor. atiendan, ya, por favor, sentaditos en la pantalla, concentración. Habíamos hablado de que dos órganos complicados por su zona, ¿no? El esófago, y ahora vamos a hablar del páncreas. Miren este órgano en forma de lengüeta, ¿no?
tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿no? Y está en la parte más posterior de nuestro abdomen, prácticamente está ocupando la parte retroperitoneal, la zona retroperitoneal, alumnos. Miren por delante de la arteria aorta, ¿no? Por debajo del tronco celíaco, ¿no? Y por debajo de la arteria más delicada de nuestro cuerpo, que es la arteria hepática, ¿no? Aquí tenemos las arterias gastrodenales. Como es una zona retroperitoneal, la cabeza del páncreas, como una llanta al aro, está rodeado por las 4 porciones del duodeno, prácticamente rodeado, ¿no? Y por detrás ingresa la vena y la arteria mesentérica y sale por delante del duodeno de la cuarta porción. Miren esa es la complejidad, alumnos, ¿no? Está lleno de arterias, está lleno de nervios. Y si nosotros vamos a ver algo muy importante, que el páncreas está compartiendo la irrigación y la inervación con el duodeno. Por eso, especialmente la cabeza, hasta desde el cuello infundíbulo, ¿no? Por eso decimos, si nosotros vamos a sacar la cabeza, no podemos sacar sin el duodeno. Y si el duodeno no podemos sacar sin la cabeza de páncreas, ¿me entienden? Entonces, de ahí vamos a partir, alumnos. ¿Me entendieron? Está en la zona retroperitoneal, ¿no? Por encima del páncreas está yendo la arteria esplénica bien pegada, ¿no? Y está en contacto la cola del páncreas con el vaso. Vaso, uno de los órganos más delicados, ¿no? Órganos macizos, más delicado que el riñón y más delicado que el hígado, ¿no? Porque si está una pequeña laceración, esto es difícil de parar el sangrado cuando se trata del vaso, alumnos. ¿Ya? Entonces, los tumores pancreáticos, alumnos, lo que vamos a ver, existen muchos tipos de tumores, ¿ya? Muchos tumores. Pero el 90% de los tumores no endocrinos, ¿no? Está ocupando el adenocarcinoma, al igual que el estómago. Existen otros tumores, ¿no? Los adenoma microquístico, quístico mucinoso, mesenquimocitoma, leiomiosarcoma, y así sucesivamente. Pero ahora nos vamos a abocar desde el punto de vista de cirugía oncológica y de no hacernos, no confundirnos más, alumnos, vamos a hablar del adenocarcinoma del páncreas, ya con un 90%, ¿no?, de incidencia. Ahora, escuchen esta parte de la epidemiología, alumnos. En Estados Unidos, una incidencia de 8 a 9 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia es muy baja, ¿se dan cuenta? Es muy baja, de 8 a 9 casos, ¿no? De 1 al 4% de todos los pacientes con cáncer de páncreas sobrevivirá a los 5 años. O sea, eso significa, alumnos, de 100 pacientes diagnosticados, de 100 pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas, ¿cuántos van a llegar a los 5 años? El 1 a 4, o sea, puede llegar de 1 a 4 pacientes por cada, ¿no?, 100 pacientes. Imagínense esa mortalidad, ¿no?, esa situación, ¿no? En el año 2000, ¿no?, se diagnosticaron 28.300 nuevos, ¿no? Y de estos 28.300 murieron 28.200 alumnos. Es altísima, la mortalidad es alta. Representa la cuarta causa de muerte por cáncer en el hombre y la quinta en la mujer. Es frecuente en varones y en países industrializados. Su incidencia aumenta con la edad. 80% de los casos se diagnostica entre la sexta y la octava década de la vida. Tiene el mal pronóstico. Supervivencia actual a 3 años. Miren, ni siquiera 5 años. La supervivencia actual a 3 años es menor del 5%. Tan solo entre el 7% y el 20% de los enfermos al momento del diagnóstico tienen un tumor que se ha resecado. Así como este actor, ¿no? Apenas podemos diagnosticar para poder operar entre un 7 a 20%. Y los 80 o más pacientes, todos vienen en estadios avanzados. Tras la cirugía curativa, después de hacer una cirugía curativa, después de sacar todo el páncreas, menos del 20% sobreviven al año.
y 5 por menos del 5% a los 5 años, aún así operando. La mortalidad es alta. ¿Qué les parece eso? ¿Tienen alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Qué les parece esta parte de la epidemiología? No habíamos visto otras patologías anteriores, ¿no? Con tanta mortalidad, con tanta letalidad. ¿Se dan cuenta? Doctor, ¿hay Sí. alguna correlación en la estadística de relacionamiento entre pacientes que sufrieron episodios de pancreatitis aguda y que hayan generado cáncer de páncreas después? La incidencia de pancreatitis a páncreas no hay mucho, no se ve mucha frecuencia, ¿no? Pero sí se ha visto casos, los casos son bien aislados. No es que un paciente con una pancreatitis va a llegar, porque para esto ustedes saben, tiene que ver otros factores, ¿no? Pero sí se ha visto pacientes con pancreatitis. Por ejemplo, hace poquito yo operé a un paciente con cáncer de riñón, ¿no? Y en la tomografía veíamos que había una masa en el páncreas, pero la masa no era una masa tumoral, tampoco tenía bordes regulares, ¿no? Entonces sacamos el riñón e hicimos una biopsia del páncreas y en la biopsia salió una lesión fibrótica del páncreas. Entonces el paciente nos contó que hace unos 15 años tuve una pancreatitis grave y era el efecto de la pancreatitis, esa fibrosis. Entonces la relación no va mucho, pero hay, ¿no? Consideraciones de un cáncer, de una pancreatitis a un cáncer, pero la incidencia es muy poca, ¿ya? Bueno, lo bueno que aquí está el nivel gastrointestinal, tenemos como el sexto lugar, la incidencia es muy baja, ¿no? Estamos hablando menos del 4% aquí. Los factores de riesgo es importante, alumnos. Dieta pobre en fruta y verduras. Eso. Exposición a aminas aromáticas, compuestos organoclorados, la diabetes tipo 2, el tabaquismo es muy importante. Este ya habíamos hablado en un tema muy aparte. Pacientes con pancreatitis crónica, en particular la etiología alcohólica, ¿no? La pancreatitis aguda es difícil, como les había dicho. Las crónicas, lógicamente, puede haber relación. Tumores endocrinos, síndrome de Peutz-Jeghers, anemia perniciosa. El factor de riesgo con mayor evidencia, ¿no? Es el tabaco. Aquí está, no está muy oscuro, ¿no? Pero el tabaco. El tabaco es uno de los primeros factores o el factor más importante, eso les decía una clase, ¿no? Podemos relacionar y todo lo han relacionado al tabaco con el cáncer de pulmón, pero aquí en Bolivia no hay mucho cáncer de pulmón, pero sí hay cáncer de páncreas y está relacionado con el tabaco. El factor de mayor evidencia, los fumadores tienen doble de riesgo que los no fumadores. Relación dosis-respuesta, más tiempo y mayor dosis. El riesgo persiste hasta 2 décadas después de suspenderlo. Si uno deja de fumar, el riesgo va a mantenerse igual por 20 años, alumnos. Aparece en la tercera parte de los pacientes con cáncer de páncreas. Muchos de los pacientes con cáncer de páncreas, una gran mayoría varones, sí tenían relación con el tabaco, ¿no? Más del 90% de los pacientes presentan generalmente los siguientes síntomas, ¿no? Pérdida de peso, dolor en la región superior del abdomen, desnutrición, ictericia, anorexia, prurito y el signo de Courvoisier, ¿no? Otros síntomas que pueden también tener pancreatitis aguda crónica, diabetes, hipertensión, debilidad, cólicos intestinales, tromboflebitis y depresión. Entonces aquí está relacionado muy importante, ¿no? Pérdida de peso, el dolor, desnutrición y la ictericia. Pero la ictericia no se da en todas las patologías de cáncer de páncreas, ¿no? Porque no se olviden, el páncreas es una lengüeta, una parte está en relación con la vía biliar y el cuerpo y la cola está completamente alejados. Si va a haber ictericia, seguramente es de la cabeza, ¿no? Si va a haber un prurito, va a ser relacionado con la ictericia. Y el signo de Courvoisier está relacionado con el cáncer de páncreas, ¿no? El signo de Courvoisier, ¿qué es el signo de Courvoisier? Esta es una pregunta, me acuerdo muy bien, ha sido pregunta de la residencia cuando estaba entrando para cirugía general, ¿no? Y decía,
El signo de Courvoisier-Tessier, ¿no? Porque el signo de Courvoisier-Tessier, alumnos, es la vesícula agrandada. Ya es la vesícula agrandada. Es la vesícula palpable, que nosotros, cuando el paciente está recostado, nosotros podemos ver la vesícula, podemos ver el solevantamiento en el hipocondrio derecho y podemos palpar una masa redondeada, que es el signo de Courvoisier-Tessier. Entonces la pregunta era, ¿el signo de Courvoisier-Tessier es patognomónico de el cáncer de vesícula biliar, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de vía biliar, ¿no? Entonces uno dice de vesícula biliar, pues, ¿no? Entonces me acuerdo, signo de Courvoisier, vesícula agrandada, patognomónico de cáncer de páncreas. ¿Ya? ¿Está bien? Entendido, doctor. Anatomía patológica. El adenocarcinoma ductal es la lesión maligna primaria más frecuente del páncreas, con un 60% se origina en la cabeza y 15%, ¿no?, en el cuerpo, y 20% comprometen difusamente el páncreas. Y de estos puede haber los tumores endócrinos y los no endócrinos, habíamos dicho, ¿no? La macroscopía, extensión extrapancreática. En el 90% el colédoco, el conducto pancreático, ¿no? Vaso, estómago suprarrenal, retroperitoneo, vasos, nervios mesentéricos, todos estos están en contacto con el páncreas. Y la microscopía que nos muestra la anatomía patológica es muy importante. Gracias a la anatomía patológica vamos a ver si está bien moderada o pobremente diferenciado. Vamos a ver las glándulas, las atipías celulares, las mitosis, la mucina, y todo esto nos va a mostrar el pronóstico, la supervivencia. Ya habíamos dicho, alumnos, si la atipía es muy extensa, ¿no?, o si la mitosis es exagerada, o vamos a ver que sean indiferenciados o pobremente diferenciados, entonces el pronóstico de un cáncer de páncreas empeora, ¿no? Empeora. El diagnóstico, tenemos que considerar el cáncer de páncreas desde la zona donde vamos a ver, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la corva del páncreas, ¿no? Entonces, y los tumores cuando son avanzados ya sea en la cabeza, en el cuerpo, la cola, el dolor es intenso, alumnos. El dolor es intenso. Ustedes saben que el dolor más intenso, una de las patologías más dolorosas, ¿no?, incomparables, y algunos cirujanos lo decían, es el dolor de los dolores. Los libros antiguos son interesantes porque ellos eran más clínicos, más semiológicos, ¿no? Y los cirujanos antiguos decían, la pancreatitis aguda, el dolor de una pancreatitis aguda, ¿no?, cuando se considera el dolor, es el dolor de los dolores. No hay nada comparable con una pancreatitis por un dolor. ¿Por qué? Porque la relación está tantos plexos nerviosos que están alrededor del páncreas, y lógicamente un cáncer de páncreas también el dolor es intenso, alumnos. Ya es intenso. El tumor de cabeza de páncreas. Con un tumor pequeño podemos diagnosticar de 3 a 5 centímetros, ¿no? ¿Por qué cómo nos vamos a dar cuenta? Y voy a volver atrás para que nos demos cuenta. A ver, ratito. Aquí. Vamos a volver aquí. A ver, vamos a ver uno donde estemos. Aquí. Miren, alumnos. A ver, voy a ver. Aquí, ven la flechita. Esta es la cabeza del páncreas. A nivel del cuello está pasando la arteria y la vena, especialmente la vena, ¿no?, mesentérica superior, la vena. Esta es la vena. Esta es la que nos divide la cabeza del cuerpo. Si nosotros vamos a hacer una cirugía, es importante tomar en cuenta esta vena mesentérica superior. Mesentérica superior. ¿Ya? Así. Ahora, miren, para que nos demos cuenta lo que les voy a explicar ahora. Aquí está
el conducto hepático izquierdo, hepático derecho, el conducto cisto, la vesícula, y la bilis está pasando a través de, ¿no? Llega a la segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno. Llega a la segunda porción del duodeno atravesando la cabeza del páncreas. ¿Qué significa? Que la vía biliar, el colédoco terminal, está en la cabeza del páncreas, está ingresando a través de la segunda porción por la papila al duodeno. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un tumor de cabeza de páncreas, alumnos, ¿dónde está mi flechita? Cabeza de páncreas, significa que cuando un tumor crece en la cabeza de páncreas, ¿qué va a comprometer, alumnos? ¿Qué va a comprometer? Si el tumor compromete la cabeza del páncreas, ¿qué va a comprometer, alumnos? ¿Alguien me puede decir? La vía biliar. La vía biliar. Y lo más importante, la vía biliar. Porque si el tumor aumenta de tamaño, lógicamente que va a ir a obstruir el colédoco. Y eso, todos los signos de sintomatología de ictericia, prurito, y todo lo que es el síndrome ictérico, las bilirrubinas altas y todo, va a depender de cuánto el tumor haya cerrado o obstruido totalmente la vía biliar, alumnos. Pero eso es solamente en la cabeza. Ahora, por eso dice, con tumores pequeñitos, ya nosotros podemos ver un tumor de 2, de 3 centímetros en la cabeza, ya vamos a ver al paciente, ¿por qué está amarillo? ¿No? Está amarillo, está ictérico, colúrico, ¿no? Hipocolia, acolia. Pero si el tumor está en el cuerpo o en la cola, los tumores, ¿qué puede alterar en la vía biliar? Nada, ¿verdad? Nada. Entonces un tumor puede crecer a 7 centímetros y nadie se va a dar cuenta hasta que empiece el dolor. Pero el tumor que crece en el cuerpo y la cola puede aceptarse tumores más grandes, a diferencia de aquí. Un tumor pequeñito nos va a mostrar un signo muy importante, que es la ictericia. Ya está claro ahora, ¿no? Ahora sí vamos a continuar con el tema. Entonces, en la cabeza, tumores pequeños de 3 a 5 centímetros ya nos va a mostrar invasión de la vía biliar, del conducto pancreático, y lógicamente el duodeno. Y si va a haber una obstrucción biliar, como les había dicho, va a haber ictericia progresiva, coluria, acolia, prurito. Y la vesícula se va a obstruir y va a aumentar de tamaño, alumnos, ¿ya? En la cabeza. Entonces, los signos, las manifestaciones clínicas, el dolor es intenso, ¿no? Está irradiado a la espalda como una pancreatitis dorsal, empeora por la noche, ¿no? Mejora con la anteflexión, cede mal con analgésicos, causa invasión de plexos nerviosos. ¿Se dan cuenta cuando hay un cáncer del páncreas, aumenta de tamaño por la distensión de los plexos? El dolor es terriblemente fuerte. En el cuerpo y la cola, el tumor se puede aceptar de mayor tamaño porque no hay vía biliar, ¿no? Va a haber infiltración del estómago, del colon, ¿no? Del sistema vascular, nervioso. La masa, se va a palpar una masa abdominal, ¿no? Y un dolor igual, intenso. El diagnóstico que vamos a hacer en un cáncer de páncreas, ¿no? Siempre tenemos que empezar, alumnos, por una historia clínica. Tenemos que tener los antecedentes familiares, especialmente hereditarios, una buena exploración física, revisión, ¿no? Y pedir un buen estudio laboratorio. Aquí vamos a hablar de la química sanguínea, un hemograma. Vamos a pedir un hepatograma completo. Vamos a pedir ionograma, milasas, bilirrubinas, fosfatas alcalinas. Y vamos a pedir lo que son los marcadores tumorales, el PCR, ¿no? Los marcadores tumorales. Dentro de los marcadores tumorales, ¿no?
está el CA19. Esta palabra se van a acostumbrar a partir de ahora cuando ustedes vayan a ser internados, CA19-9-páncreas, ¿ya? Es un marcador tumoral que actualmente presenta mayor utilidad en la práctica clínica, sensibilidad de un 70% y una especificidad de un 87%, ¿no? Pero tienen que saber eso, entiéndanme, alumnos, y esto les puedo preguntar en el examen. El marcador tumoral nos ayuda a diagnosticar, sí nos ayuda, pero no es un factor importante para diagnosticar un cáncer de páncreas. ¿Para qué nos ayuda? ¿No? Posee valor pronóstico. El poder pronóstico que tiene el cáncer de cabeza de páncreas, el marcador tumoral, es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros operamos a un paciente con cáncer de páncreas, tenemos un marcador tumoral que está por encima de 70 y cuando lo operamos salió bien, los marcadores se van a normalizar. En su próximo control en 6 meses, el marcador está 12, 15, 20. Bueno, estamos dentro de lo normal. Y antes de estar en 10, 12 días. Un año estamos con 10. De otro estamos con 15. Pero en una de esas llega con 40, significa que se está reactivando. Entonces es el momento de parar las orejas y hacer algo por el paciente porque se está reactivando la enfermedad. Por eso es que es más importante, no el marcador tumoral, los marcadores tumorales. Todos los que van a ustedes ver nos ayudan más para el pronóstico, para evaluar el pronóstico de la situación, porque si después de tratar los marcadores se elevan, entonces eso no es bueno. ¿Pero nos ayuda a diagnosticar? Sí nos ayuda a diagnosticar. ¿Está claro? Otros marcadores tumorales del cáncer de páncreas. Y otra cosa antes que me olvide. También quiero decirles que cuando se eleva, a mí muchos pacientes, muchos médicos clínicos, no muchos especialistas me hacen la interconsulta cuando los marcadores tumorales, el CA19-9 está elevado. Pero quiero que sepan, aquí dice claramente, en patologías benignas biliares también puede elevarse. Si el paciente está con una colecistitis aguda y hacemos un marcador tumoral, va a salir el CA19-9 alto y no significa que es un cáncer de páncreas. ¿Me entienden? Una peritonitis, el paciente se perforó su intestino, le hacemos un CA19, va a salir alto, entonces todos nos vamos a asustar que es cáncer de páncreas. No, alumnos. Se puede elevar en patologías benignas como pancreatitis, puede elevarse en una apendicitis, en una colecistitis, en patología biliar de cualquier tipo, benigna no se puede alterar, pero ya cuando es una sospecha de cáncer de páncreas es otra cosa. ¿Está claro? Otros tipos de marcadores tumorales que son menos específicas que el CA19-9. El más importante, el CA19-9. Tenemos el CA50, el antígeno carcinoembrionario, que es más de técnica de imagen para el cáncer de páncreas. Tenemos la ecografía, tomografía, endoscopía y resonancia magnética. La ecografía, ¿no?, es un estudio muy importante que lo malo, ¿no?, que nos va a mostrar el páncreas, el tamaño, el grosor, ¿no?, y la característica. Pero muchas veces cuando hay gases en el intestino no se va a observar, difícil de ver el páncreas o en los pacientes obesos. Esa es la dificultad. Cosa que cuando nosotros sospechamos ecográficamente por ecografía, lo mejor es pedir una tomografía. Y en la tomografía nos va a mostrar, ya habíamos hablado antes, en esófago, en estómago, nos ayuda a estadificar. Nos va a mostrar tumores de menos de 2 centímetros, ¿no? El estudio es más importante para estadiar. Y aquí estamos viendo, miren, estamos viendo aquí, miren, esta es la cola, el cuerpo y la cabeza completamente, ¿no?, agrandada. Aquí estamos viendo el cuerpo y la cola tomando totalmente, ¿no? Es un paciente que ya está tomando prácticamente estómago. Y aquí estamos viendo la cabeza casi normal, pero el cuerpo, ¿no?, y parte de la cola está tomado por el tumor. Entonces, eso nos muestra la tomografía, pero vemos que aquí el hígado está libre, aquí está el hígado libre, entonces nos dice que está bien localizado y aquí vamos a hacer la estadificación. La ecoendoscopía nos ayuda para
para observar tumores más pequeñitos, menos de 2 centímetros, que a veces la tomografía no lo ve, ¿no? Pero el problema es de que es caro y no es muy frecuente encontrar la endoscopía aquí en Santa Cruz, ¿no? La resonancia magnética nos ayuda bastante, pero no sirve para realizar el estadiaje, a diferencia de la tomografía. Yo prefiero 1000 veces la tomografía que la resonancia magnética, que nos ayuda, pero no nos ayuda a especificar bien y a estadiar. ¿Ya? Aquí vemos por la resonancia, ¿no? El tumor, vemos aquí la masa del páncreas. Otro estudio que nos ayuda es la ERCP, la colangiopancreatografía retroendoscópica. Nos muestra signos indirectos de los conductos biliares, ¿no? Y aquí nos va a mostrar prácticamente a qué nivel especialmente tenemos que pedir una colangiopancreatografía retroendoscópica, la ERCP. ¿Cuándo vamos a pedir? Cuando sospechamos exclusivamente de un cáncer de cabeza de páncreas porque hay un compromiso de la vía biliar, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, se ha puesto el contraste y aquí hay una obstrucción y todo esto es el páncreas, está obstruyendo toda esta zona del páncreas. Aquí estamos viendo el conducto de Wilson, aquí estamos viendo el hepático común y aquí hay una obstrucción total a nivel del páncreas. Entonces eso nos está diciendo de que el tumor está tomando ya la zona pancreática. Aquí estamos viendo, hemos introducido el conducto de Wilson dilatado, el conducto hepático común dilatado y no hay nada. Aquí está el tumor. Entonces yo puedo medir incluso cuánto de tumor tengo para tener una conducta quirúrgica, alumnos. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales, tenemos la pancreatitis crónica, tumores de lesiones ampulares, ampulomas, tumores duodenales, los linfomas, son tumores que se parecen, o sea, son tumores diferenciales, ¿no? Que al final todos van a quedar a hacer un tratamiento similar. La estadificación, como es una masa, un órgano sólido, macizo, cambia y vamos a hacer solamente en esta parte, fíjense. T1, tumor limitado al páncreas menos de 2 centímetros. Tumor limitado al páncreas más de 2 centímetros, T2. T3, ¿no? Que infiltra duodeno, vía biliar o tejido peripancreático, los órganos juntos que está al páncreas. Y el T4, que invade más allá. Eso es, ¿no? Ya sabemos N, ya sabemos M. ¿No ven? Ahora, ¿cuál es la intención de tratamiento? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿No? En principio sería bien, la primera intención es la intervención quirúrgica, sacar el páncreas mediante la cirugía de Whipple, ¿no? Solo el 10 a 20% de la cabeza de páncreas y un 5% de cuerpo y cola pueden hacer ese tipo de cirugías, ya habíamos dicho, porque llegan en estadios avanzados. Es una técnica agresiva compleja, ¿no? Se requieren estados en centros especializados, ¿no? En estos casos la mortalidad es baja de un 5%, supervivencia a los 5 años menos del 10%, tasa de recidiva, ¿no? De un 80% a los 5 años, ¿no? Y así sucesivamente. El tratamiento paliativo de un cáncer de páncreas, ya no podemos operar, localmente avanzado con metástasis, ¿no? La quimioterapia, obstrucción biliar, tratamiento endoscópico, tenemos que hacer prótesis, obstrucción duodenal, derivación quirúrgica, dolor no controlable, neurólisis, plexo celíaco, y entonces manejar, ¿no? El tratamiento paliativo, netamente paliativo. Ahora voy a mostrarles unas imágenes, ¿no? De cómo vamos a hacer una cirugía especialmente de la cabeza de páncreas, ¿no? Que es el más común. Miren, si nosotros habíamos dicho, no podemos sacar la cabeza sin el duodeno, porque la cabeza del páncreas y el duodeno comparten la misma irrigación y la misma inervación. No se puede separar. Uy, estoy con un ratito, alumnos, voy a traer estoy con baja batería.
Ya. Entonces decíamos, para sacar la cabeza de páncreas tenemos que sacar con todo el duodeno, las 4 porciones del duodeno, tenemos que sacar lógicamente, porque dentro del páncreas está el colédoco y la vesícula biliar. O sea, vamos a dejar libre el resto, la mitad del páncreas, el hepático común y el duodeno, o a veces dejamos hasta el estómago, ¿no? ¿Me entienden, alumnos? Aquí está una pieza quirúrgica, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a reparar? Si nosotros sacamos, ahora sí viene lo más difícil, reconstrucción. Entonces vamos a hacer la unión del colédoco con el intestino delgado, y a unos 10 centímetros vamos a hacer una, ¿no?, pancreato y hay una anastomosis, término lateral, ¿no?, hepato y hay una anastomosis, y luego vamos a una gastro y hay una anastomosis, ¿no?, del estómago directamente al yeyuno. Esa es la cirugía que se va a hacer con varias anastomosis. Y esta es la que me gusta, esta es la que hago, ¿no? Hacemos la pancreato y hay una anastomosis, ¿no? La hepato y hay una anastomosis, término, lateral, término, terminal, y una gastro y hay una anastomosis lateral. La quimioterapia, el tratamiento de quimioterapia tiene un papel fundamental en el tratamiento, ¿no? Aunque no ha conseguido aumentar claramente la supervivencia, se demostró una clara mejoría en el estadio general. En realidad, alumnos, no hay no hay un buen tratamiento de quimioterapia, ¿no? Actualmente, la mayoría de los casos del tratamiento se realiza dentro de protocolos de investigación, se utiliza radioterapia en combinación con tratamiento, ¿no? No hay un tratamiento adecuado, no hay una quimioterapia que pueda ayudar, ¿no? Por eso la cirugía, si la cirugía no funciona, lo demás va a ser netamente paliativa. Aquí estamos viendo algo del libro que saqué unas fotos, vemos, miren, esta es la vena mesentérica superior, la cabeza, el cuello. Y aquí es donde tenemos que cortar el páncreas a nivel del cuello, aquí por delante de la vena mesentérica superior. Estamos metiendo el dedo por delante de la mesentérica superior y vamos a seccionar, ¿no? Siempre con un punto de referencia. No se olviden que la vena es de contra delgada. Si esta vena lo laceramos, el sangrado va a ser muy importante, ¿no? Estamos seccionando el cuello a nivel de la, ¿no?, por delante de la vena mesentérica superior, y hemos separado, y hemos sacado, y ahí está la muestra, ¿no? La vesícula, el colédoco, la cabeza y todo el duodeno, ¿no? Y vamos a hacer la anastomosis, en este caso vamos a hacer la anastomosis término lateral, ¿no?, pancreato y yeyunal, en 2 tiempos. Estamos haciendo la anastomosis hepato yeyunal término lateral en un solo plano, y la gastro yeyuno anastomosis en un solo plano. Alumnos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció el tema? Todo claro, doctor. Ya, es importante que nosotros manejemos esta situación, especialmente con la cabeza de páncreas, ¿no? Cualquier paciente con ictericia, estudiar, ¿no? Empezamos una ecografía inmediatamente,
La ictericia, ustedes saben, puede ser por cualquier situación, ¿no? La ictericia puede ser por una ictericia por lesiones prehepáticas, hepáticas o poshepáticas. Estamos hablando de las poshepáticas en el caso de una cabeza de páncreas. Hay muchos tipos de lesiones que haber para que haya ictericia, pero tenemos que sospechar si hay dolor. Tenemos que pensar en esto, alumnos, para que ustedes puedan derivar adecuadamente a sus pacientes. Bueno. Alumnos, entonces voy a esperar para cuándo vamos a hacer el examen, ¿ya? Ojalá sea antes del 7. Está bien, doctor. Nosotros le avisamos, por favor. Ya. Y las personas que les toca dar el último examen de habilitación, por favor, pueden comunicarse con su compañera Oliva o directamente conmigo para ver que lo vamos a hacer este lunes, martes o miércoles en la mañana. Yo trabajo en la caja petrolera. Entonces, son unos 4 o 5 alumnos y lo vamos a hacer y para ya hacer la nota de habilitación directamente antes, ¿ya? Bueno, alumnos, ya todos están presentes. ¿Ya? Doctor, sí, una compañera me estaba diciendo que creo que la habilitación prefieren para el día lunes. El horario No sería que confirmen. Ya, me llaman y vamos a hablar, ¿bien? Ok, doctor. Listo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta Hasta luego. luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. gracias. Buenas noches, ¿ya? Doctor.